Excelente. Bueno, vamos en el día de hoy vamos a hablar sobre un, un comentario que hizo un luchador. Vamos a verlo, estoy buscando un luchador que se llama Hulk Hogan. Es un luchador de la WWE muy famoso en el mundo de la lucha libre. Eh, y él, en medio de este momento, él hizo un comentario o puso un post en su página de Instagram que tiene 1.500.000 personas y que ha tenido muy buena acogida. Porque aunque él no es una persona que abiertamente eh, o constantemente muestra que es seguidor de Cristo, sin embargo, ha dado una palabra que es muy importante para estos tiempos. Y quiero leer brevemente lo que él dijo. Él dijo, necesitamos un avivamiento personal más que una vacuna. Wow. Necesitamos un avivamiento personal más que una vacuna. No sé, pastor, qué habrá pasado por la cabeza de este señor, pero yo sí sé que fue que Dios tomó el lugar de, lo tomó y dijo, ven que voy a hablar por boca tuya. Ustedes lo que necesitan no es una vacuna. Ustedes lo que necesitan es un avivamiento personal. Y quiero darle paso a usted para que usted nos diga qué usted opina de eso. ¿Qué usted opina de ese comentario que él hizo? Tú sabes que hay un libro que se llama ¿Por qué no llega el avivamiento? Y es un libro poderoso. Fue hecho en el 1900, creo que 903 o 905. Y ese libro tiene tanta vigencia al día de hoy. ¿Por qué? Porque es un libro donde el cristiano tiene que entrar a un avivamiento. Yo creo que si hubiera habido un avivamiento personal en este tiempo, otra fuera la historia. Porque los líderes de estados necesitan ver hombres y mujeres con una pasión por Jesucristo. Mira, por ejemplo, ahora el gobernador de Nueva York, cómo él dice, esto se resolvió, pero no por Dios, Dios no ha hecho nada aquí. ¿Por qué? Porque los grandes hombres y mujeres de Dios lamentablemente han sido distraídos o por las bendiciones o por las dificultades, una de las dos. O sea, estamos o muy ocupados en las dificultades o estamos muy ocupados en las bendiciones. Y se nos ha olvidado nuestro objetivo de prioridad, que es llevar el evangelio a todo el mundo. O sea, este hombre dice ahora, como Dios quiso mandar un mensaje y fue, como ustedes no están hablando, la piedra van a hablar por ustedes. Y ustedes necesitan saber que este avivamiento no es esta enfermedad, su problema no se resuelve con una vacuna, se resuelve con un avivamiento, con un poder de Dios que se manifieste, que los hombres salgan a mostrar la autoridad de Dios en ellos. Ahora no se ve un hombre de milagro, no andan en las calles esos hombres de milagro que marcaban la diferencia, como un famoso libro, Los Generales de Dios. Teniendo hombres que marcaban, hombres que ministraban, hombres que no se intimidaban, hombres que estaban llamados al poder de Dios. O sea, yo creo que estamos teniendo una situación bien difícil en este tiempo y la iglesia necesita despertar. Y yo creo que hay un grito de este hombre a la iglesia. Es como nosotros necesitamos que ustedes despierten porque es un avivamiento que necesitamos. Así es. Así es. Y fíjese que usted mencionó el libro ¿Por qué no llega el avivamiento? Y recuerdo que ese libro fue escrito por Leonard Ravenhill, eh, quien él era sumamente drástico con el tema de la oración, con el tema de buscar a Dios. Y recuerdo que una de las frases que él dijo es, mientras la iglesia pierde el fuego, las personas se pierden en el fuego del infierno. Yo dije, Dios mío. Y él dijo en otra ocasión, señores,
Jesucristo no murió para hacer hombres felices. Él murió para que hombres muertos vivan. Dios, Dios. Entonces, ¿cómo usted viene y me dice que hay rocas que están hablando? O sea, hay personas que están diciendo cosas que realmente debieran salir de la boca de los hombres de Dios, de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y usted sabe que esta mañana orando, pastor, el Señor me trajo a Jonás y a Nínive. Y cómo, pastor, Jonás, en el capítulo 1, dice la palabra que Dios le dijo a Jonás que vaya a Nínive y Jonás huyó de la voz de Dios. Pero en el capítulo 2 ya vemos a un Jonás que el capítulo 2 completo es una oración de misericordia, una oración del favor y la bendición de Dios. Como dentro del pez Jonás había encontrado un avivamiento, como Jonás se había encontrado con Dios dentro del pez. Y vemos que en el capítulo 3 dice, y Jehová volvió a hablar a Jonás, y Jonás hizo conforme a la palabra de Jehová. Entonces, esto lo que nos lleva a entender es que el avivamiento y el cambio en Nínive no empezó cuando Jonás empezó a hablar, empezó No. cuando Jonás recibió un avivamiento privado. Entonces, muchas veces nosotros oramos, ay, que nuestra nación cambie, ay, que nosotros vivimos en un país corrupto, ay, que nosotros vivimos en un mundo corrupto, de pecado. Pero el tema es que los primeros que necesitamos ser avivados somos nosotros, los hijos de Dios, para que ese avivamiento entonces empiece a producir fruto. Lo que pasa es que a la iglesia se le olvidó su llamado. La iglesia no fue llamada a estar pendiente en la farándula y en las cosas que el impío hace. La iglesia fue llamada a ser una luz referente donde todo el mundo vaya hacia ella. La iglesia está siendo atraída por las tinieblas en vez de que las tinieblas vayan hacia la luz. O sea, nosotros fuimos llamados a ser un catalizador, un equilibrio en medio de un mundo. Dice que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero Amén. estamos nosotros cumpliendo con ese deber de que la gracia sobreabunde por encima del pecado. O estamos permitiendo que el pecado nos atraiga en vez de la luz atraer el pecado. O sea, se nos ha olvidado nuestro llamado, se ha olvidado nuestro rol, se ha olvidado nuestro destino profético. Y nosotros estamos más ocupados en las cosas que el mundo ofrece que en la que nosotros tenemos que ofrecer a la gente. Es tan grande que los predicadores de este tiempo y los pastores están frustrados porque lo que más ellos buscan es qué es lo que tenemos que venderle a la gente, cómo llamar a la gente. Y la gente no la llama el hombre ni las estrategias humanas. Quien llama a la gente es el Espíritu Santo. La Biblia dice, el Espíritu Santo añadía lo que habían de ser salvos. O sea que el método que estamos buscando ya lo tenemos y es tratar de tener una comunión con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo haga el trabajo y traiga a la gente que se está perdiendo. Pero no, nosotros estamos buscando cuáles son las estrategias que el mundo más le llama la atención. Pues vamos a hacer eso. O sea que estamos caminando en la corriente del mundo. Lo que dice Romano, que Pablo lo advierte. Y en Romano dice, no os conforméis, ¿entendiendo? A este mundo. O sea, no te adapte a él. O sea, nuestro llamado ha sido ser un faro. El faro nunca va hacia las tinieblas. Todo el mundo va hacia el faro. El faro está en un lugar, no se mueve. El faro está ahí, iluminando. El faro no permite que nada le empuje. Se mantiene vertical, haciendo su trabajo. Y eso va a dar resultados. El cristiano se le ha olvidado ese llamado. Y el cristiano está ocupado en las cosas del mundo, en las cosas de la vanidad, de qué es lo que está en moda, qué es lo que está en apogeo. Y en eso que estamos, en vez de nosotros estar haciendo, dice la Biblia, y si la luz se esconde, ¿con qué será iluminada la tierra? Y si la sal pierde su sabor. Nosotros estamos escondidos mirando cómo la tierra va, qué la tierra exige, qué demanda para nosotros ofrecérselo.
¿Tú estás Amén. yendo? O sea, la tierra, Perfectamente. el mundo está marcando nuestras pautas en vez de nosotros marcar las pautas al mundo. Amén. Santo. Y mire, usted comentó al principio de esta parte que usted empezó a hablar, decía que la iglesia muchas veces estamos enfocados en la farándula, estamos enfocados en las cosas terrenales, en los medios. Y lo que dijo Hulk Hogan eh, fue bien amplio. Y quiero leer esta otra parte que él dijo, en 3 cortos meses, tal como lo hizo con las plagas de Egipto, Dios ha quitado todo lo que adoramos. Wow. Oye, Dios dijo, eso es él diciendo, Dios dijo, si quieres adorar a los atletas, cerraré los estadios. Si quieres adorar a los músicos, cerraré los centros cívicos. Si quieres adorar a los actores, cerraré los teatros. Si quieres adorar el dinero, cerraré la economía. O wow. sea, yo dije, wow, Dios mío. O sea, esta situación nos ha puesto en una posición en el cual nosotros debemos saber que lo que admirábamos, las personas que tal vez pudieran tener la admiración por los logros terrenales, por hacerse rico, por ser famoso, realmente ahora mismo eso no sirve de nada. Que realmente lo que tenemos, algo que sí puede marcar la diferencia, somos nosotros, los hijos de Dios. Y Leonard Ravenhill decía también otra de sus frases, los apóstoles no tenían oro, pero tenían unción. Nosotros tenemos el oro, pero no tenemos la unción. No tenemos la opción. Entonces, wow, cómo muchas veces nosotros, siendo la sal, perdemos nuestro sabor. Y creo que fue el sábado o el domingo, después que terminamos el otro mensaje, yo me puse a analizar eso mismo del azar. Yo decía, wow, pero si nosotros agarramos un pote de sal y, por ejemplo, mi esposa está cocinando, si yo mismo estoy haciendo algo no muy complejo y yo le echo sal y veo que esa sal deja el alimento igual, lo primero que yo voy a hacer es botar el pote y buscar otra Exacto. sal. Eso va eso quiere decir que primero la comida va a durar más tiempo porque voy a tener que salir a buscar más sal. Es lo primero. O sea, Exacto. una comida que estaba para una hora ya no va a estar. Porque la sal, eso me va a hacer un mal momento. Porque uno se Y, cuadra así. y también otra cosa, la inversión que le hice a la sal, la perdí. Exactamente. Y aparte, que yo estoy esperando comer a las 12, pero quizá, tal vez por eso yo voy a tener o que molestar a un vecino o ir al supermercado, pedir al colmado, pero me va a retrasar la agenda. Y cómo Dios a nosotros nos pone como el azar. ¿Cómo se sentirá Dios también al nosotros muchas veces no dar el sabor que debemos dar? Y mira esto, en Ezequiel, yo me he recordado mucho de este versículo. Israel estaba en una crisis moral enorme, donde se había olvidado de todo lo que Dios había hecho con ellos. Y Ezequiel, trae una palabra al pueblo, porque el pueblo perdió la perspectiva, el pueblo perdió la objetividad, el pueblo perdió el norte. Y él viene en Ezequiel capítulo 22, en el verso 29, él le dice, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo y afligió al afligido y al menesteroso, o sea, cometía robo al afligido y al menesteroso, hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué, óyeme bien, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese Wow. en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Pero Wow. hubo un problema, no lo hallé. Wow. Y yo creo que esta situación, cuando Hogan dice lo que necesitamos un avivamiento, es porque yo creo que si hubiera habido un avivamiento, esto no estuviera ocurriendo. Si los hombres de Dios estuvieran más enfocados en las riquezas del cielo que en las riquezas terrenales, si los hombres de Dios estuvieran más enfocados en la integridad de agradar a Dios que de agradar su propia carne, yo creo que otra fuera la historia. Esto no hubiera llegado. Porque dice aquí, yo busqué entre los hombres
a hombres que se metieran en la brecha, hicieran vallados por la tierra, para yo no la destruirla, pero no la hallé, no hallé un hombre. Y dice el verso Wow. 31, por tanto derramé sobre ellos, mira, con el ardor de mira lo consumí, y hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Y yo entiendo que la iglesia de hoy debe despertar. Yo creo que la iglesia de Cristo tiene que entender este llamado y despertar. Dios nos está dando una voz de alerta, que la iglesia tiene que no despertar solamente en oír un mensaje, no, por favor, es despertar en aquello que usted dijo, en el vientre de la ballena, despertar en el momento de esa crisis allí en tu habitación, despertar allí en lo escondido donde nadie te ve, despertar, porque estamos también, yo no sé por qué, pero estamos en una era donde todo el mundo está buscando una aceptación y un reconocimiento de la gente, y eso nos lleva a nosotros a atropellar, a humillar, a ofender, simple y llanamente, o nos lleva a nosotros a mover a alguien para ponernos nosotros por la búsqueda de aceptación, de fama, de reconocimiento. Estamos tan siendo lacerado nuestra autoestima que nosotros se nos olvidó nuestro llamado, y estoy más en querer demostrar a la gente que en demostrarle al cielo. Ese problema que está trayendo al pueblo de Dios es lo que nos ha apartado del propósito, y la gente que fue llamada para buscar el reino, para buscar el poder de Dios, está perdido. O sea que Dios está buscando hombres que se metan en la brecha para detener todo lo demás que sigue después de esto. Wow. Dios. Y no es así como usted lo comenta. Y es muy importante que los que nos están viendo sepan que no es que usted ni yo somos más ni menos que nadie. Porque cualquiera que pudiera ver este video dice, oye, pero ¿y por qué se hablan de los predicadores? ¿Por qué se habla del hombre de Dios así de esa forma? No, es que esto es simplemente un conversatorio para que sacudirnos todo, cada uno de nosotros, y sepamos que dentro de nosotros hay algo más de Dios, algo más, que no ha sido suficiente lo que nosotros le hemos dado a Dios, ni de lo que hemos hecho para la obra de Dios, y que este es un momento de nosotros dar lo que más se pueda. Porque en ese versículo que usted leyó, pastor, yo no dudo que no haya habido tal vez algún hombre de Dios, pero no estaba lo que Dios estaba verdaderamente buscando. Porque Jesús tenía discípulos, 12 discípulos, pero los 12 discípulos, muchas veces Jesús tuvo que decirle, pero ¿hasta cuándo que yo voy a estar con ustedes? Porque cuando Jesús iba a tomar una demanda de ellos, no encontraba lo que él quería demandar de ellos. ¿Me entiendes? Entonces, es un tema, no es que no somos cristianos, no es que no oramos, sino que lo que Dios está demandando no está conforme a lo que nosotros estamos ofertando ni dándole. Entonces, No, sí, continúa, sí, continúa. diga. No. Y quiero decirte que cuando hablamos de nuestros errores, estamos hablando de un cuerpo completo. Por ejemplo, tu mano derecha le da una bofetada a alguien y se la dio Lionel completo. Así es. O sea, si uno se descuidó, nos descuidamos todos nos descuidamos, y todo lo que está ocurriendo es porque la iglesia, cuando hablo de la iglesia estoy hablando de usted y de mí, no hemos descuidado, no hemos hecho la labor ni el trabajo, y muchas cosas a usted, a mí y a todo el cuerpo no ha distraído, o no ha distraído las decisiones, o no ha distraído las dificultades. Y quiero decirte algo, la Biblia dice que somos un cuerpo, y uno de los mayores problemas que usted decía ahora era, puede que alguien estaba haciendo el trabajo, pero es un cuerpo, y lamentablemente el diablo ha buscado la manera de dividir la iglesia. Yo soy de Pablo, yo de Sila, yo de Apolo, no, yo soy de Cristo. O sea, la iglesia tiene hasta situaciones en las que tiene que comenzar a entender que somos un cuerpo. El pastor de Guayaquil en Ecuador me tiene que doler. Los hermanos de Guayaquil en Ecuador que están atravesando un momento tan difícil me tienen que doler. Cada pastor de Nueva York me tiene que doler a mí. Yo tengo que orar por
cada iglesia de Nueva York, por cada familia de ellos que está siendo lacerada en este momento por esta situación, porque somos un cuerpo. Y Así cuando es. nosotros entendamos la importancia de ser un cuerpo en Cristo, óyeme bien, y que podemos tener diferencias y puntos de vista diferentes, pero somos un cuerpo en Cristo, ni la mano de nosotros es igual. Cada dedo tiene una función y cada dedo tiene un tamaño y una forma. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que como iglesia tenemos que unirnos y tenemos que volver a ese primer amor, volver a esa senda antigua Amén. que Jeremías lo dijo. Ujú, Párense, deténganse, mirad los caminos y ved cuál es la senda antigua y caminar por él. O sea, yo ujú. creo que este momento nos ha detenido a todos. Y te quiero decir que las dos veces que hemos tenido esta intervención, me he sentido avergonzado por lo que un hijo de las tinieblas pudo decir de que nosotros estamos perdiendo puntos, pero también estoy avergonzado por un luchador secular que dice, necesitamos un avivamiento, porque Ujú. quiero decirte que lamentablemente la gente está culpando los gobiernos, pero yo creo que Ujú. nosotros como iglesia también tenemos que asumir una responsabilidad. Así es. ¿Llamó el juicio? Sí, llamó el juicio. Pero ¿qué estamos nosotros haciendo? Nosotros, comenzando por usted y por mí, olvídese, vamos a obviar a todo el mundo. Usted y Ujú. yo, ¿qué estamos haciendo? Porque los pecadores vengan a Cristo. Mostrándole una vida igual a la del mundo o mostrándole una diferencia de lo que es el evangelio y el mundo. Nos parecemos mucho el mundo y el evangelio. Y no Ujú. estoy hablando de vestimenta, estoy hablando de actitudes, estoy hablando de Exactamente. manifestación, estoy hablando de comportamiento. O sea, Dios en este tiempo está esperando de nosotros una actitud diferente como Amén. referencia. Yo uso mucho esta palabra, en todo este día he estado usando la palabra referente, porque un día orando Dios me dijo a mí, necesitan ser referentes, Wow. ser la referencia, ser el tema que se usa en la boca de los inconversos sobre a dónde tenemos que ir. Y yo creo que nosotros tenemos que ser esa referencia, eso que diferencia, pero también eso que hay que ir ahí, esa dirección, porque la Así gente es. está andando. Así es. Y usted hablaba, pastor, sobre la diferencia que muchas veces tenemos en el cuerpo de Cristo. Y es que somos un cuerpo. O sea, yo no puedo decirle esta mano porque tú eres diferente a los demás. Yo te voy a quitar el dedo. No, 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 no. Es que si yo quito uno de los dos dedos que son diferentes, no se va a poder, yo no voy a poder tener un uso óptimo de mi mano. Y una vez aprendí hace mucho una frase, creo que fue un profesor y le dijo, señores, en la diferencia está la unión. Yo dije, ¿cómo? Y es, y después de escuchar esa frase, la medité tanto y dije, wow, pero realmente la diferencia en el hombre y la mujer es lo que hace la unión en ellos. La diferencia en los instrumentos musicales es lo que hace la unión, porque todos los instrumentos no suenan iguales. Ahora, vamos a utilizar la diferencia de sonido de cada uno y vamos a hacer una armonía, una música. Y esa unión es lo que es poderoso, pero nosotros como cuerpo de Cristo es un tiempo de soltar la diferencia, es un tiempo de soltar los temas doctrinales, es un tiempo de unirnos en el tema central, que es el que Dios sana, el que Dios tiene misericordia. Nosotros servimos a un Dios de amor, nosotros servimos a un Dios que perdona, nosotros servimos a un Dios que si humillamos nuestro corazón, Él puede tener misericordia de nosotros. Y quiero seguir, pastor, con su permiso, leyendo, siguiendo lo que dijo Hulk Hogan. Y él dijo, tal vez no necesitamos una vacuna, tal vez necesitemos tomar este tiempo de aislamiento de las distracciones, oiga esto, tal vez no necesitamos una vacuna, tal vez necesitemos tomar este tiempo de aislamiento de las distracciones del mundo. Él está hablando como un ministro, pero yo... No, un evangelista, un evangelista. Tomar este tiempo de aislamiento de las distracciones del mundo y tener un avivamiento personal donde nos centremos en la única, en mayúscula, en la única cosa del mundo que realmente importa, coma, Jesús. ¡Wow!
Oye, cómo este hombre muestra esto. ¿A qué Jesús vino? Jesús vino a traer salvación a las almas. Dice la Biblia que varias veces Jesús vio al enfermo, vio al pecador y se compadeció. O sea, tú sabes que ahora mismo hay gente que nos está mirando y son gente violada, abusada por sus padres, abusada por el padrastro, abusada por un tío, por un primo, por alguien, por un amigo, por un conocido o por un desconocido. Gente muy herida, gente muy maltratada, gente necesitando ese Cristo tan poderoso que hizo un trabajo en nosotros y que nosotros tenemos que seguir haciéndolo. Y yo insto a la iglesia, a ese avivamiento que dice Hulk Hogan, a no distraernos y a volver a esa única cosa o a eso único que nos da sentido, que no es cosa, sino eso que nos da sentido, que se llama Ujú. Jesús. Jesús. El único que murió en la cruz del Calvario. Y Amén. allí, y hoy yo pensaba cómo Jesucristo fue exhibido en la cruz, en una montaña, óyeme bien, para que nadie pudiera decir que no lo había visto. Sí viste mi cruz, fue encumbrada y exhibida en lo alto, para que todo el mundo no ignore eso. O sea, el sacrificio de Cristo fue encumbrado para exhibirse y que nadie ignore y que nadie pueda obviar ni alegar ignorancia sobre lo que Jesús hizo por nuestros pecados. Gloria a Amén. Dios. Amén. Wow. Y como dice la palabra, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le ha dado potestad de ser hecho hijo de Dios. Amén. Eh, ¿Cómo la palabra aislamiento la utiliza? Y junto con eso dice, para que nos aislemos de las distracciones de este mundo. Este es un momento en el cual no estamos recibiendo muchas llamadas. Hay algunas personas que sí están trabajando en su casa y están trabajando un poquito más, pero hay otras que estamos trabajando menos y que esto es una oportunidad para nosotros. Personalmente yo dije, yo no puedo salir igual de este tiempo de aislamiento. Yo necesito, como usted dijo el 31 de diciembre, que la gloria de Dios pase. Hay una palabra que usted dio el 31 de diciembre y es que vamos a tener tiempo para ver la gloria de Dios. Muchas veces nosotros nos excusamos, no de que tengo mucho trabajo, no de que tengo mucho compromiso, no de que el tiempo no me rinde mucho. Y ahora tenemos una oportunidad de nosotros tener un encuentro con Dios. Y he visto que es tan poderoso el tema de a veces aislarse, que en la misma Biblia vemos como luego de varios aislamientos sucedieron cosas poderosas. Como luego de que Moisés se aisló del pueblo, él bajó con una dirección divina, él bajó con una luz y fue algo tan notable lo que ocurrió en la intimidad en esa intimidad de Moisés con Dios, que el pueblo tuvo que verlo. Moisés no bajó igual, al igualmente Elías, después que él estuvo en la cueva, David, después que estuvo mucho tiempo en la cueva, todos esos grandes hombres de Dios que menciona la palabra, Jesús duró un tiempo de aislamiento antes de iniciar su ministerio. Tuvo un tiempo en el que se aisló de las distracciones, de todo lo que nos puede tal vez en algún momento sacar del norte, que es Dios. Mira, hay un libro que yo se lo recomiendo a cualquier cristiano o a cualquier persona, puede ser no cristiano, que se llama Los hábitos de Jesús, Wow. sin desperdicio. Y el primer hábito de Jesús era el aislamiento, el apartarse de la gente para dedicar un tiempo a su alma y a su espíritu, a su relación con Dios. Y dice ese libro que Jesús, su éxito fue su primer hábito. ¿Cómo aprendió a aislarse? Lo primero que él hizo fue ir al desierto. Bien, lo primero donde Dios lo llevó fue al desierto. Y cómo él aprendió a estar a solas. A nosotros nos gusta sociabilizar y estar con mucha gente. Y a veces perdemos tanto tiempo valioso
en vez de nosotros sacar un momento y apartarnos y orar y después mantenernos tranquilos, receptivos, a ver qué fluye de Dios en ese momento a nuestro corazón. Estamos tan pendientes a lo que al comentario, al argumento, a la opinión de la gente, que se nos ha olvidado dar una opinión al cielo y esperar la respuesta de él. O sea, el primer hábito es ese que usted hablaba, el aislamiento, el primer hábito de Jesús, aislarse. Y ese escritor decía que sus mayores logros para no cometer errores en medio de una discusión ha sido ese hábito. Y él dice que cuando él se ha visto reuniones de negocio o de líderes y que hay una gran discusión y él siente que puede alterarse o puede de control, él dice, denme un permiso, vengo ahora, y va al baño. Dice que cuando él va al baño, él lava la mano, lava la cara, él espera que todo baje y comienza a decirle, Señor, dame la sabiduría, qué hacer, qué decir. Y hasta que él no se siente tranquilo, él no sale del baño, vuelve, sale del baño y vuelve. Hay algo, pasan dos cosas, dice él. La reunión se suspende hasta que yo llego, porque hay algunos temas que están hablando que quieren que yo escuche. Pues ahora ellos bajan la tensión. Y segundo, que cuando yo llego fresco y le digo, volvamos, retomemos la reunión. Entonces dice él que cuántas veces eso le ha impedido a él cometer un error o decir algo desacertado. Entonces él dice, he aprendido ese hábito de Jesús. Y yo entiendo que en este tiempo donde dice Hulk Hogan que todo el mundo, tú amabas al cine, pues ya tú no podías ir al cine, tú amabas un atleta, pues tú no podías ir al juego. O sea, todo eso ha llevado a nuestras vidas a detenernos. Y este momento es no solamente detenernos, sino ver cuál era mi norte y cuán equivocado estaba y hacia dónde iba, y debo de detenerme y volver a encaminar mi vida a un nuevo horizonte o volverlo a reorganizar. Como dice la Biblia, cuando usa la palabra arrepentíos, significa cambiar de idea, volver de donde saliste, como que tú perdiste el rumbo, como usted dice, el norte, y volver de nuevo a encaminarte por el camino correcto. Y yo creo que este tiempo ha sido para eso, un tiempo para volver a avivar el primer amor, el primer amor. Cuando Hogan habla de ese avivamiento personal, siempre ese avivamiento personal surge basado al primer amor. Cuando Dios le dice a la iglesia, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor, porque el primer amor, ¿cuál es la manifestación del primer amor? Permíteme, por favor, desarrollar. Sí. ¿Qué es lo que permite el primer amor? El primer amor, cuando la gente se convierte, vamos de nuevo al noviazgo, cuando una gente se enamora, es tan grande que la gente no ve defecto. La gente puede ver el defecto, pero como que lo obvia, o como que dice, sí, eso va a cambiar. Yo me tengo que coger tiempo, que eso va a cambiar. Óyeme bien. Y lo segundo es que en ese primer amor tú no ves obstáculos. Cuando tú vas a ver a esa persona, no importa si está lloviendo, no importa si hay problemas, no importa si hay situaciones, tú no te detienes, tú avanzas. Así que cuando hay ese primer amor, tú no ves obstáculos. Pero cuando hay ese primer amor, tú estás en un gozo, como en una acción vivo, tú estás como contento, tú te ríes solo, tú estás como en un avivamiento. Pero hay algo personal que tú no se lo estás diciendo a nadie porque tú estás todavía en ese transitar de esa relación y tú estás feliz en ti mismo. Y yo creo que de ahí viene ese avivamiento personal y se desprende del primer amor. Igual en la iglesia, cuando la gente va a la iglesia, a mí me gusta ver el nuevo creyente. El nuevo creyente, cuando va a la iglesia, no ve obstáculos. Desde que yo veo que un nuevo creyente comienza a decirme, no, que tengo mucho trabajo, que tengo mucho... ya yo veo que el primer amor está disminuyendo. Algo afectó ese primer amor y está disminuyendo, porque cuando la gente está en primer amor, no le importa lo que haya, si hay un obstáculo, si hay una situación, busca la manera de llegar, aunque sea tarde a la iglesia, pero busca la manera. ¿Por qué? Porque tiene un avivamiento desde adentro hacia afuera. Hay lo que se llama dentro de él hay una implosión, creo que es la palabra. Sí. Una explosión desde adentro, implosión. O sea, tú tienes algo desde adentro que está como si fuera cuando el volcán está en erupción. Tú tienes una erupción dentro
que sale afuera, que no te detiene la circunstancia. Y yo creo que ese avivamiento personal es volver a ese primer amor, volver a esas cosas, a eso básico que descuidamos, la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, congregarnos, volver a tener una intimidad con los hermanos de la iglesia, volver a esa fe, volver a ese dinamismo del espíritu, volver a ver el congregarnos con pasión. Yo creo como que tenemos que volver a ese primer amor y creo que desde ahí el avivamiento va a ser otro. Hasta nosotros como líderes, por ejemplo, usted diácono, y yo creo que nosotros como líderes, como pastores, debemos de volver a ese primer amor, ese momento donde volver como a pensar en cuando nos convertimos, cómo leíamos la Biblia, cómo orábamos, cómo llorábamos delante de Dios, cómo nos quebrantábamos delante de su presencia. Wow, eso tiene que volver de nuevo a nuestra vida, eso tiene que volver de nuevo a nuestros corazones, volver a ese mover del Espíritu Santo, porque ya, yo soy pastor, pues ya yo no tengo que estar haciendo eso que hacía antes. Sí, no, yo creo que tenemos que volver de nuevo ahí. Tenemos que volver de nuevo. Amén. Amén. Y pastor, para que sepa, le voy a preguntar, luego de que termine de comentar algo, ¿cómo nosotros podemos, en este tiempo de aislamiento, cuáles son las cosas que pudiéramos hacer para volver al primer amor? Pero quiero antes de comentarle lo que le había mandado, la noticia que le había mandado sobre la oración. O sea, cómo justamente este señor dice que necesitamos un avivamiento personal, pero también como una profesora de economía de Dinamarca, ella descubrió que en marzo la palabra oración había alcanzado los niveles más altos que ha tenido en los últimos 5 años. En Google, o sea, la palabra oración en el mes de marzo se disparó la búsqueda. Entonces, yo entiendo que por ahí pudiéramos iniciar a hablar de un avivamiento con el tema de la oración. Pero quiero que sea usted que nos diga cómo nosotros podemos volver a ese primer amor. ¿Cuáles son las cosas que pudiéramos hacer, que usted nos recomienda para eso? Tú sabes que el primer amor es un sinnúmero de hábitos que se asume cuando uno viene a la iglesia. Vuelvo a repetir. El primer amor es un sinnúmero de hábitos que se asume cuando tú inicias la iglesia. Los hábitos son oración, leer la palabra, congregarte. Amén. Tú comienzas a volver a ese primer amor. En el primer amor, tú no andas mirando cómo viene alguien vestido, cómo alguien se comporta. No, tú andas mirándote a ti, tu búsqueda en Dios. Pero vamos rápidamente a ordenar esto. Por ejemplo, ¿cómo volvemos al primer amor? Lo primero es ejercitar nuestros hábitos que descuidamos cuando iniciamos la iglesia y asumimos. Esos hábitos que asumimos cuando iniciamos la iglesia es volver a ejercitarlos. Por ejemplo, lo primero, la lectura de la Biblia. Yo recomiendo que cada cristiano lea un capítulo de la Biblia por día, no 2, no 3, no 5, un capítulo. Y que lo trate de leer 3 veces al día. Por ejemplo, en la mañana, antes de llegar a su trabajo, lea ese capítulo de la Biblia. La Biblia no se lee como un periódico. No. La Biblia se lee lento, se lee al paso, se lee buscando un conocimiento de ella, tratar de asimilarlo. Pasa en la tarde o al mediodía, después de almorzar o antes de almorzar, volver a leer el mismo capítulo. Es tan grande que está demostrado que aquello que usted repite 3 o 4 veces en lectura, usted asimila cosas que en el principio no lo vio. O sea, cuando usted lee la segunda vez ese mismo capítulo, hay cosas que usted asimila y retiene. ¿Qué pasa? Antes de acostarse, volver y leer esa lectura. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los libros que yo recomiendo comenzando? Los evangelios. Primero yo recomiendo Lucas, un libro biográfico sobre Jesús. Es el libro que más se acerca a una biografía de Jesús, Lucas. El segundo libro que recomiendo es Mi Posición,
a través del tiempo que he estudiado la palabra de Dios, he visto cómo ese libro de Lucas ha sido el libro que más me ha dado claridad para poder entender los otros libros de los evangelios. Por ejemplo, el primer libro que recomiendo que lea una persona es Lucas. Lea un capítulo, aunque esté emocionante y esté lleno de pasión, no. Lea un solo capítulo 3 veces al día. Eso va a ir motivando de nuevo la lectura, el hábito de leer la palabra de Dios. Y al tú leer la palabra de Dios siempre, mira qué pasa cuando tú creas el hábito de leer la palabra de Dios. Si tú tratas de leer la Biblia todos los días, la palabra de Dios siempre te va a reprender y exhortar en aquellas cosas en las que tú estás fallando o en las que tú tienes que mejorar o en las que tú tienes que cambiar. Por lo tanto, yo una vez leyendo un libro, vi a un escritor decir, leí a un escritor decir, que la lectura del libro es lo más poderoso que hay, porque es aquel que te amonesta, te reprende, te ofende, pero tú te sientes bien. Tú dices, verdaderamente, pero tú no lo reprendes ni traes el libro, tú lo que dices, verdaderamente. O sea que el libro es la herramienta que más te confronta, más te hiere, más te ofende, pero tú te sientes bien con él y le da la razón. O sea, la Biblia, cuando tú estás hablando mentira, en un momento tú lees la Biblia y dice, y los mentirosos no entrarán. Y tú dices, wow, yo tengo que trabajar mi mentira. ¿Qué pasa? Puede que muchas veces hay cosas en las que estamos cometiendo y al no leer la Biblia no somos confrontados. Por eso uno de los dardos más grandes de las tinieblas es que la gente no lea la Biblia. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad te hará como Libre. libre. ¿Qué pasa? Lo primero es crear el hábito de la lectura y es tratar de leer un capítulo por día 3 veces. Vuelvo de nuevo. El primer libro que debe de leer es Lucas. Cuando usted lee Lucas va a entender muchas cosas. El segundo libro debe ser Mateo. Mateo. ¿Qué pasa? El tercer libro va a ser Marcos. Marcos es un libro que habla mucho del ministerio y de las señales de Dios. Amén. De cómo las señales iban dirigidas a que el hombre viera el poder de Dios y también volviera a la cruz. O sea, Lucas habla de todo el propósito del reino de Dios establecido en Jesús en la tierra. Y Mateo habla sobre la importancia de conocer que Jesús venía de Dios y que Él era Dios. O sea, después que usted lee Lucas. Lucas, Mateo y Marcos como tercer libro, viene a Juan, que es el libro más difícil por muchas parábolas que tiene. Por ejemplo, Lucas tiene 14 parábolas que no tiene otro. Creo que 14 o 18. Estoy confuso ahí. Creo que 14 o 18 parábolas que no tienen otros libros. Entonces, cuando usted entra a Juan, usted va entendiendo muchas cosas. Por ejemplo, Juan tiene historias que en ninguno de los otros evangelios están. Pero hay parábolas que son muy confusas que usted la va a entender porque ya usted ha venido leyendo Lucas, Mateo y Marcos. Después de esos 4 evangelios, en ese orden, lo mejor es leer el único libro histórico del Nuevo Testamento, que es Hechos de los Apóstoles, para que usted vea la historia de los apóstoles, su desenvolvimiento y su desarrollo ministerial. Después que usted termine esos 5 libros, debe de irse a Proverbio. Que recomiendo Proverbio, después Eclesiastés, después los Salmos y por cuarto Job. O sea, esos son los primeros libros que yo recomiendo, esos 9 libros. Amén. Del Viejo Testamento, Proverbio, Eclesiastés, Salmo y Job. Amén. Y del Nuevo Testamento, que es lo primero que debe de leer, Lucas, Mateo, Marcos, Juan y Hechos de los Apóstoles. Ya después en otra intervención hablaremos de otro orden de los libros de la Biblia, de cómo deben de leerse para que no hayan confusiones y la gente no vea la lectura como algo aburrido, porque es una lectura en la que usted tiene que crear el hábito. Sigo. Cuando usted crea el hábito de la lectura, usted comienza a tener un interés y a ser confrontado y a cambiar muchos hábitos del viejo hombre y muchos hábitos que volvió a asumir porque apagó los hábitos del primer amor. O sea que eso vuelve a encender su primer amor en la lectura de la palabra de Dios, de conocer las escrituras, de conocer el sentido y la intención de Dios acerca de ti. Y el segundo hábito es orar. Por eso que cuando tú lea la Biblia va a encontrar que Jesús oraba y que Jesús llamaba a la oración y que esta generación no sale sino con oración y ayuno. O sea que ahora volvemos al segundo hábito, que es la oración.
Y la oración, yo quiero hacerle un ejercicio para los que quieren volver a ese primer amor y ejercitar la oración. Ore 5 minutos por hora. Desde que usted se despierta, que usted se levanta, usted va a orar 5 minutos por hora. Si usted está trabajando, en ese momento hay un intervalo, hay una pausa en su trabajo, saque esos 5 minutos. Puede hasta ir al baño y usted saca esos 5 minutos y ora. La oración, usted puede buscar, le expliqué en preguntas y respuestas que están también aquí en el canal, en preguntas y respuestas sobre la oración del Padre Nuestro. ¿Cuál es el orden de ella y cómo debemos de orar? O sea, usted trate de orar 5 minutos. Siempre comience con una adoración. Gracias, Señor, tuya la gloria. Te alabo, Padre, tú eres bueno. Gracias por este momento. 1 minuto a eso. Y después los otros 4 minutos, Señor, gracias porque tú eres mi Padre. Y ahí usted pide lo que usted entienda. O sea, cuando usted comience a orar 5 minutos por hora, se va a dar cuenta que va a orar en el día sin tener quizá mucha gente, va a estar orando quizá de 45 a 1 hora y pico. ¿Qué pasa? Eso te va a dar a ti el decir, wow, pero he podido orar 1 hora y pico. O sea, eso va a volver a traer esa hambre por orar. Tú has visto que se habla mucho del espíritu de oración, que hay gente que dice, oye, pero yo tenía un espíritu de oración antes. Eso se ejercita. ¿Qué pasa? El espíritu de oración, cuando se vuelve a uno no puede descuidarlo. Porque si se descuida, se vuelve a perder. O sea, porque es un hábito. El espíritu de oración lo único que es un hábito que ha estado ejercitado y ahora ya tú no puedes, tú a veces estás comiendo y quieres seguir orando. Tú estás en la calle y tú quieres seguir orando y tú quieres llegar a tu casa para tú orar un rato porque tú encuentras un bienestar, un placer enorme. Eso ahí radica el primer amor. Lectura de la palabra y orar. Y se vuelve a levantar el primer amor orando 5 minutos por hora. Va a llegar un momento en que usted va a crear ese hábito de oración, ese primer amor de nuevo, en que usted va a extenderse más de 5 minutos. ¿Qué pasa cuando tú lees la Biblia y oras? Que tú vas a querer estar más en las cosas de Dios. Y va a haber en ti un vivo deseo de estar en la iglesia, de estar en la cosa de Dios, de dar, porque la oración y la lectura de la palabra van a activar dones, discernimiento, sensibilidad en el espíritu, sensibilidad en el reino. Tú vas a comenzar a discernir más la cosa de Dios, vas a comenzar a moverte, a desarrollarte más en el mundo espiritual, a manejarte, a caminar más en el mundo espiritual. Tú vas a comenzar a experimentar que lo que del reino de Dios no es solamente una teoría, sino una realidad. O sea, eso te va a llevar a que tú vas a querer estar más en la iglesia, a estar más en los cultos, a ir más, a estar más con los hermanos, a predicar más la palabra. ¿Por qué? Porque tú vas a querer compartir toda esa experiencia que tú estás teniendo a través de la lectura de la palabra y a través de la oración. O sea que eso es como recobramos de nuevo el primer amor. Es un avivamiento personal que se comienza a producir en el primer amor, y ese primer amor se renueva en volver a hábitos que asumimos al comienzo. Por ejemplo, cuando tú estás en el primer amor, tú no quieres que el culto termine. Tú no quieres que termine el culto. Tú quieres seguir ahí. O sea, ese tiempo de oración, ese tiempo de estar en la presencia de Dios, es lo que te va a dar a ti el querer estar en la iglesia y no querer que el culto termine, que el pastor termine, porque tú estás en ese mover del Espíritu. Amén. O sea, el tercero es el hábito poderoso del dominio propio, que ejercita el dominio propio. Una persona que trata de tomar este tercer hábito va a tener mucho dominio propio, y ese dominio propio se va a reflejar primero en el hábito de la lectura y en el hábito de la oración. Cuando tú no quieras orar, por tu dominio propio va a ejercer el decir, no, vamos a orar. Te va a ser una persona templada. Y el tercer hábito del primer amor te va a ayudar a mantener el primer amor, no importa lo que venga, porque tú tienes dominio propio. Cuando venga el pecado, dominio propio. Cuando venga la distracción, dominio propio. Algo me quiere distraer de mi tiempo de oración, dominio propio. Algo me quiere distraer de mi lectura, dominio propio. Estoy muy cansado y no quiero leer la Biblia, pero dominio propio. Y ese dominio propio es que tú te dominas a ti mismo, domina tus emociones, domina tus sentidos, domina tus actos, tus acciones. Pasa, no, tengo que leer la Biblia. Yo no puedo acostar sin leer esa porción de la palabra. Yo no me puedo acostar sin orar mis 5 minutos. No, imposible. O sea, ese tercer hábito es lo que te dice a ti, oye, pues yo me siento como que me estoy como descuidando. No. Y usted domina su carne, domina sus emociones, domina su sentido. El tercer paso para el primer amor es ayunar. ¿Qué significa ayuno?
abstenerse de alimento. ¿Qué pasa? Tener abstenencia, tener dominio. O sea, el ayuno controla mucho y ejercita mucho el dominio propio. El dominio propio es algo poderoso y el ayuno lo ejercita. El ayuno ejercita el que nosotros tengamos control y dominio propio. El ayuno ejercita el que nosotros podamos controlar los malos pensamientos, los deseos de la carne, los hábitos dañinos. O sea que el dominio propio nos ayuda con eso. Y el ayuno debe de comenzarse por la mañana. No tiene que ayunar un día entero. Se comienza hasta las 12 del día, lo que le llaman las mañanitas. Él comienza un ayuno de 6 de la mañana a 12 del mediodía. Excúsenme que está sonando el teléfono. A ver, ¿qué pasa? El ayuno, usted comienza a las 6 de la mañana. No quiere decir que antes de las 6 usted se va a beber una taza de café, vaso de jugo y se va a comer un pan. No, 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 no. Usted se acuesta y después que ya usted duerme, ya usted no va a comer más nada. Se levanta a las 6 de la mañana. Yo le recomiendo que lo haga una vez a la semana, una vez cada 15 días, los que están comenzando para crear el hábito, y trate de ayunar hasta las 12 del día. El ayuno el ayuno se hace para cosas espirituales. Amén. ¿Qué pasa? Ese ejercitar de ayuno va a traer mucho dominio propio en usted y va a comenzar a establecer en usted el crecimiento del espíritu y disminución de la carne. Crecimiento del espíritu y disminución de los sentidos. Crecimiento del espíritu y disminución de las emociones. Crecimiento del espíritu, óigame bien, y una mayor sensibilidad de las cosas del reino. Pasa, ese tercer hábito es poderoso porque me ayuda a los otros primeros dos hábitos, que es mi oración, mi tiempo de oración, mi tiempo de intimidad con Dios y mi tiempo de lectura de la palabra de Dios. Amén. Así que otra cosa, el que usted esté leyendo un libro no compromete su tiempo de leer la Biblia. Eso son dos cosas muy diferentes. Lea su libro, pero el tiempo de la Biblia no puede comprometerlo. Igual, no, que usted esté en la iglesia en un retiro, eso no compromete su tiempo de oración íntima con Dios. Íntima con Dios. Amén. Y eso le ayuda mucho al tercer hábito, que es el ayuno. Le ejercita el dominio propio, el control, el dominio sobre su cuerpo, sobre sus emociones, sobre sus sentidos. Y esos tres hábitos, quiero decirte que si usted lo hace en un mes, usted va a comenzar a experimentar un avivamiento personal. Gloria a Dios. No, muchas gracias, pastor, por esa explicación. Y quería, aportando lo que usted dijo, simplemente que si usted que no está viendo, está leyendo las escrituras, empezó por Lucas, y hay algo que no entiende, no comprende, hay sombrillas, hay hermanos que ya tienen un poquito más de conocimiento. Pregunten, mira, no entiendo esto, no se quede con la duda de lo que usted está leyendo en la palabra de Dios. También ahora, este tiempo que tenemos, podemos, esos hábitos que el pastor mencionó, los podemos ejercitar bien y podemos tener ayuda de cómo ir al gimnasio y estamos yendo con una persona, porque ahora mismo en la iglesia, por ejemplo, en las mañanas está orando una hermana a partir de las 6 de la mañana, transmite la oración, el pastor transmite en las noches, dando una palabra, orando. O sea, realmente en estos momentos también se nos puede hacer más fácil el practicar esos hábitos. Lectura de la palabra, oración y ayuno. Necesitamos tener ese avivamiento personal. Necesitamos que cuando salgamos de todo esto, podamos decir, para mí era necesario. Para mí era necesario este tiempo. O sea, doy gloria a Dios por este tiempo, porque este tiempo marcó un antes y un después en mi vida. Yo no sé usted que está viendo esta transmisión, pero yo le puedo decir que yo me puse ese reto. Mi esposa y yo tenemos ese reto, ese compromiso de ser diferente. Y claro, como dijo nuestro pastor anoche mientras él predicaba, vamos a orar, pero también vamos a movernos. Vamos a dar la palabra. Vamos a dar a nuestros familiares una palabra de esperanza. Porque tal vez, pastor, muchas personas para iniciar, arrancar,
en las cosas de Dios, porque tal vez está frenada. Lo que necesita es un empujoncito, y ese empujoncito puede venir con una palabra. Mira, tranquilo, que Dios está contigo. Tranquilo, que esto va a pasar. Y ese empujoncito puede hacer que esa persona inicie, arranque. Y es como dijo una vez un artista muy famoso, cristiano. Él dijo, una persona se acercó a nuestra casa y nos habló de Jesús. Y a través de esa palabra, mi madre se convirtió y toda la familia venimos a Jesús. Y hoy millones de personas han venido a Jesús por los ministerios unidos de nuestra familia. Pero todo inició por un joven que tocó la puerta de nuestra casa. Así es. Y quiero decirte, varón, que en este tiempo es el momento para nosotros o mantenernos encorvados, retenidos en la cueva, o salir de ahí expulsados porque ya somos gigantes. Y Dios decía eso en el mensaje de ayer. O nos mantenemos retenidos en la cueva, encorvados, o somos expulsados de ella porque ya somos gigantes. Y este es un tiempo de nosotros volver a ese primer amor. Yo te puedo decir una cosa, estar en la presencia de Dios es algo que trae plenitud. Y volver a ejercitarnos en ese mover de Dios, ejercitarnos en esa gracia de Dios, es tan reconfortante, porque cuando tú estás en el primer amor, en ese avivamiento personal, tú los problemas los ves pequeños. No es que no llegan, es que tú los ves pequeños. Porque tú ves al Dios grande y al problema lo ves pequeño. Tú sabes dónde ir, tú sabes dónde acudir. Y en medio de la situación que te está metiendo una presión, tú no permites que esto te afecte porque tú vas al lugar de Dios. Porque tus sentidos están más minimizados y tu espíritu está más exaltado. Por lo tanto, tú vas a Dios primeramente. Y esa, otra cosa, ese primer amor aumenta una fe poderosa. Aumenta una confianza en Dios poderosa, porque esa intimidad que tú tienes con Él te hace cercano a Él y te hace dependiente de Él y seguro de que Él va a hacer algo a tu favor. O sea que motivamos a la iglesia a entrar a ese avivamiento, a entrar a ese tiempo de oración, a entrar a ese tiempo de búsqueda, a entrar a ese tiempo de avivamiento personal, no colectivo, personal. Y yo creo que vamos a ver la gloria de Dios de una manera increíble. Porque hay algo, varón, cuando llega ese primer amor y llega ese avivamiento, todas las cosas de nuestro amor comienzan a ser trastornadas por el Espíritu. Todas comienzan a ser trastornadas, tocadas, impactadas por el Espíritu. O sea que no solamente va a venir el avivamiento personal a nosotros, sino que eso va a comenzar a ser una fuente inagotable que salta y toca a otros, y baña a otros, y mueve a otros. Amén. O sea que Amén. yo motivo y le pido de favor a que nosotros despertemos en este mover del Espíritu. Amén. Amén. Y recordarle que Dios es real, que hay poder en Dios. Dios es poderoso. Que Dios se mueva en nuestras vidas, en nuestras familias, en nosotros mismos, no es algo únicamente del pastor o de una persona que se para en el púlpito, es algo de todo aquel que le busque. Si usted le busca a Dios, usted va a empezar a experimentar cosas sobrenaturales en su vida. Usted va a empezar a tener sueños, usted va a empezar sus oídos, sus sentidos espirituales se van a empezar a desarrollar porque usted está acercándose al Todopoderoso. Como decía nuestro pastor, todo a nuestro alrededor va a ser impactado. Así que, de verdad, pastor, muchísimas gracias por este tiempo. A ti, varón, Dios te bendiga grandemente. Amén. Amén. Y esperamos que todos los que están en casa, que están viéndonos o desde donde nos estén viendo, puedan decir, yo necesito un avivamiento personal. Y empecemos desde hoy a volver al primer amor. Amén. Dios te bendiga, varón, que la paz siempre contigo. Amén. Y Amén. Dios le bendiga a cada hermano, que haya sido edificación este tiempo y que nosotros despertemos. Amén. La tierra gime por un avivamiento que nosotros poseemos. Dios le bendiga y la paz del Señor sea con todos ustedes. Amén. Muchas gracias, pastor.